El asesino del Zodíaco, un nombre que todavía da escalofríos, aterrorizó el norte de California a finales de los años 60 y principios de los 70. Este asesino en serie, cuya identidad sigue siendo un misterio, dejó una marca indeleble en la historia criminal de Estados Unidos. Este autoproclamado heraldo de la muerte, envuelto en un velo de misterio, se comunicaba con la policía y los medios de comunicación a través de cartas y cifrados. Permanece sin identificar hasta el día de hoy. A pesar de los esfuerzos incansables de las fuerzas del orden, su verdadera identidad sigue siendo un enigma. Sus mensajes crípticos, a menudo llenos de amenazas y símbolos extraños, desafiaban a los mejores criptógrafos y detectives. Se burlaban de la policía y cautivaban la imaginación del público. Cada carta era un rompecabezas, una pieza más en el macabro juego del asesino. El caso del Zodíaco, con su escalofriante mezcla de violencia y enigma, continúa fascinando y horrorizando, atrayendo a investigadores y entusiastas del crimen por igual, sirviendo como un crudo recordatorio de la oscuridad que puede acechar bajo la superficie de la sociedad. La historia del asesino del Zodíaco es un testimonio de la capacidad humana para el mal. El reino de terror del asesino del Zodíaco comenzó en diciembre de 1968, con el brutal tiroteo de David Faraday y Betty Lou Jensen. Este fue solo el comienzo de una serie de ataques que sembrarían el pánico en la región. La joven pareja estaba estacionada en un lugar de encuentro para enamorados en Benicia, California, cuando el asesino atacó, dejando tras de sí un silencio inquietante que pronto sería destrozado por el eco de los disparos. Este ataque inicial fue solo el preludio de una serie de crímenes que seguirían. Esto marcó el comienzo de una pesadilla que se apoderaría del área de la Bahía de San Francisco durante los años venideros. La comunidad vivía con miedo, sabiendo que el asesino podía atacar en cualquier momento. El modus operandi del asesino del Zodíaco variaba, desde tiroteos hasta apuñalamientos, cada ataque con su propia y escalofriante firma. La imprevisibilidad de sus métodos hacía que fuera aún más difícil de capturar. La brutalidad y la frialdad de sus crímenes dejaban a la policía y al público en estado de shock. El asesino a menudo se dirigía a parejas jóvenes en áreas aisladas, tomándolas por sorpresa y dejando un rastro de miedo y especulación. Estos lugares, que antes eran refugios de amor, se convirtieron en escenas de horror, La comunidad se encontraba en un estado constante de alerta, temiendo el próximo ataque. La aleatoriedad de los ataques, junto con la aparente falta de un motivo claro por parte del asesino, solo aumentaba el terror que se apoderaba de la región. La falta de un patrón claro hacía que fuera casi imposible predecir sus movimientos. Solo aumentaba el terror que se apoderaba de la región. A medida que los ataques continuaban, la presión sobre la policía aumentaba. A medida que aumentaba el número de víctimas, también aumentaba la urgencia de desenmascarar a la figura sombría detrás de los asesinatos. La policía trabajaba día y noche, siguiendo cada pista posible. También aumentaba la urgencia de desenmascarar a la figura sombría detrás de los asesinatos. La comunidad exigía respuestas y justicia para las víctimas. La policía, enfrentada a un adversario astuto y escurridizo, lanzó una investigación masiva, decidida a llevar al asesino del Zodíaco ante la justicia. Sin embargo, cada pista parecía llevar a un callejón sin salida, decidida a llevar al asesino del Zodíaco ante la justicia. A pesar de los esfuerzos, el asesino siempre parecía estar un paso por delante. Dejando un rastro de pistas crípticas y cartas burlonas que solo profundizaban el misterio. Cada nueva carta era un desafío, una burla a la incapacidad de la policía para atraparlo.
dejando un rastro de pistas crípticas y cartas burlonas que solo profundizaban el misterio. La caza del asesino del Zodíaco se convirtió en una de las investigaciones más infames y frustrantes de la historia criminal. Uno de los aspectos más escalofriantes del reino de terror del asesino del Zodíaco fue su afición por enviar mensajes crípticos a la prensa. Estos mensajes no eran simples cartas. Eran complejas obras de criptografía que desafiaban a cualquiera que intentara descifrarlas. Estas cartas, a menudo llenas de símbolos extraños y mensajes codificados, se convirtieron en un sello distintivo del caso, proporcionando una visión perturbadora de la mente retorcida del asesino. Cada carta era una ventana a su psique, revelando un deseo de control y manipulación. Las cartas eran más que simples burlas, eran un macabro juego del gato y el ratón, con el asesino desafiando a las autoridades a descifrar sus acertijos y atraparlo. Este juego mortal mantenía a la policía y al público en vilo, siempre esperando el próximo movimiento del Zodíaco. El asesino parecía deleitarse con la atención que recibían sus cartas, a menudo firmándolas con un símbolo que se convertiría en sinónimo de su nombre, un círculo con una cruz que se asemeja a la mira de un arma. Este símbolo no solo era su firma, sino también una declaración de su presencia y poder. Este símbolo, que aparecía en todo, desde cartas hasta la ropa de una de sus víctimas, se convirtió en un escalofriante recordatorio de la presencia del asesino, proyectando una larga sombra sobre el área de la bahía. La gente vivía con miedo, sabiendo que el Zodíaco estaba siempre al acecho. Los cifrados, que a menudo se jactaban de crímenes futuros y ofrecían pistas sobre la identidad del asesino, presentaban un desafío formidable para las fuerzas del orden. Cada mensaje era una pieza de un rompecabezas más grande, un rompecabezas que parecía casi imposible de resolver. Criptógrafos y descifradores de códigos de todo el país fueron llamados para descifrar los mensajes del Zodíaco, con la esperanza de obtener cualquier información que pudiera conducir a su captura. La colaboración entre agencias y expertos era crucial, pero el Zodíaco siempre parecía estar un paso adelante. La presión era inmensa, ya que cada letra parecía correr como una bomba de tiempo, amenazando con más violencia. La policía sabía que cualquier retraso en descifrar los mensajes podría resultar en más víctimas. Si bien algunos de los cifrados finalmente se resolvieron, revelando jactancias y amenazas escalofriantes, otros permanecen sin descifrar hasta el día de hoy. Cada solución era una pequeña victoria, pero el misterio completo del Zodíaco seguía sin resolverse. Estos rompecabezas sin resolver continúan intrigando y frustrando a los investigadores y detectives aficionados por igual, sirviendo como un recordatorio constante del misterio perdurable del asesino del Zodíaco. La búsqueda de respuestas sigue viva, décadas después de los crímenes. Los cifrados, como el propio asesino, siguen siendo un enigma, sus secretos guardados bajo llave, quizás para siempre. La sombra del Zodíaco aún se cierne, un enigma que desafía el paso del tiempo. El Departamento de Policía de San Francisco, inmerso en una carrera contra el tiempo, se enfrentó a una batalla cuesta arriba en su persecución del asesino del Zodíaco. La ciudad estaba sumida en el miedo, y la presión sobre los oficiales era inmensa. Cada día que pasaba sin una captura aumentaba la ansiedad tanto en la fuerza policial como en la comunidad. La capacidad del asesino para mezclarse, atacar rápidamente y desaparecer en el aire lo convirtió en un objetivo particularmente escurridizo. Su conocimiento del terreno urbano y su habilidad para evadir la captura eran casi sobrenaturales, lo que hacía que cada intento de atraparlo fuera más frustrante. Cada pista parecía convertirse en un callejón sin salida, cada posible avance en el caso conducía a un frustrante muro de silencio. Los detectives se encontraban una y otra vez con pistas que no llevaban a ninguna parte, y la sensación de impotencia crecía con cada día que pasaba. La investigación, que abarcó múltiples jurisdicciones e involucró innumerables horas de trabajo, se vio obstaculizada por las limitaciones tecnológicas de la época.
La falta de comunicación eficiente entre diferentes departamentos policiales también complicaba la coordinación de esfuerzos, haciendo que la tarea de atrapar al asesino fuera aún más ardua. La ciencia forense estaba en su infancia, y la falta de análisis de ADN sofisticados o bases de datos informáticas generalizadas dificultaba la conexión de los puntos y el rastreo del asesino. Los laboratorios de la época carecían de las herramientas avanzadas que hoy damos por sentadas, lo que limitaba severamente las capacidades de los investigadores. La policía se vio obligada a confiar en los métodos de investigación tradicionales: entrevistas con testigos, análisis de huellas dactilares y la reconstrucción minuciosa de los movimientos del asesino. Cada testimonio era crucial y cada huella dactilar podía ser la clave para resolver el caso, pero el proceso era lento y laborioso. A pesar de los desafíos, la policía se mantuvo implacable en su persecución. La dedicación y el compromiso de los oficiales eran inquebrantables, y su determinación de llevar al asesino ante la justicia nunca flaqueó. Trabajaban incansablemente, a menudo sacrificando su vida personal en el proceso. Persiguieron cada pista, por improbable que fuera, y entrevistaron a innumerables sospechosos potenciales. Cada nueva información era una oportunidad para avanzar, y no dejaban piedra sin mover en su búsqueda de la verdad. La esperanza de una resolución mantenía viva su motivación. La investigación consumió las vidas de muchos oficiales, quienes dedicaron años a intentar resolver el caso, atormentados por el conocimiento de que un asesino despiadado seguía prófugo. Las largas horas y la constante presión pasaron factura, pero su compromiso con la justicia nunca disminuyó. A pesar de sus incansables esfuerzos, el asesino del Zodíaco permaneció frustrantemente fuera de su alcance. La sensación de fracaso era palpable, y la frustración de no poder cerrar el caso pesaba sobre los hombros de todos los involucrados. El caso, que una vez fue un elemento fijo en los titulares, desapareció gradualmente de la vista del público, a medida que los años se convertían en décadas sin una resolución. La atención mediática se desvaneció, pero el misterio y la intriga en torno al asesino del Zodíaco nunca desaparecieron por completo. La falta de una respuesta definitiva solo se sumó al enigma del asesino del Zodíaco, dejando un vacío que se ha llenado de especulaciones, teorías y una inquietante sensación de asuntos pendientes. La historia del asesino del Zodíaco sigue siendo un recordatorio de los límites de la justicia y la persistencia del misterio. 27 de septiembre de 1969. Un día soleado en el lago Berryessa dio un giro aterrador cuando el asesino del Zodíaco atacó de nuevo, esta vez a plena luz del día. A diferencia de sus ataques anteriores, donde permaneció envuelto en la oscuridad, esta vez el asesino se encontraría cara a cara con sus víctimas, dejando un relato escalofriante de su brutalidad. Cecelia Shepard y Brian Hartnell disfrutaban de un picnic en el lago cuando un hombre se les acercó, vestido con una extraña capucha como de verdugo. La capucha, adornada con el símbolo característico del Zodíaco, una cruz en un círculo, servía como una máscara aterradora, ocultando la identidad del asesino, pero revelando su siniestra intención. El hombre, armado con un cuchillo y una pistola, ató y atacó a la pareja, dejándolos por muertos. Luego hizo una escalofriante llamada telefónica al departamento del sheriff del condado de Napa, informando tranquilamente sobre su crimen y ofreciendo una pista críptica sobre su identidad. La llamada, una escalofriante muestra de la audacia del asesino, envió ondas de choque a través de la comunidad y más allá. Milagrosamente, Brian Hartnell sobrevivió al ataque y pudo proporcionar a la policía una descripción detallada del agresor. Su testimonio, junto con un retrato policial basado en su recuerdo, se convirtió en una de las piezas de evidencia más importantes del caso. El ataque del lago Berryessa, con su descaro y el escalofriante disfraz del asesino, solidificó la imagen del asesino del Zodíaco como un maestro manipulador, una figura a la vez aterradora y extrañamente teatral.